¿Has visto esos posts virales? Mapas del siglo X que muestran la Antártida sin hielo. Almirantes turcos dibujando sus costas 3 siglos antes de su descubrimiento oficial. Nobles venecianos encontrando islas que otros marineros buscaron en vano. Civilizaciones perdidas, tecnología ancestral, conocimiento secreto silenciado por los grandes historiadores. Pero hay algo que nadie te cuenta. ¿Qué ocurre cuando realmente examinas los documentos? Analizas la evidencia científica. Lees lo que los propios cartógrafos escribieron en esos mapas. La historia se vuelve mucho más fascinante que teorías sobre antiguos astronautas o historias ocultas. Porque lo que estás viendo no es conocimiento imposible, es algo mucho más extraño. Es el momento exacto en que la cartografía europea dejó de tratar sobre lo que la gente sabía y comenzó a tratar sobre lo que la gente quería creer. 1513, Estambul. El almirante otomano Piri Reis toma un pergamino de piel de cabra. Su objetivo, dibujar el Atlántico Occidental. Nacido alrededor del año en Galípoli, Piri navegó junto a su tío Kemal Reis, un afamado comandante naval otomano. En esas travesías aprendió los secretos de la navegación en el Mediterráneo. Luchó en batallas navales y capturó barcos españoles. Pero fue una de esas capturas, en 1501, la que cambiaría la historia de la cartografía. Un prisionero español, un hombre que había navegado con Colón en 3 viajes al Nuevo Mundo, poseía mapas, documentos y un conocimiento invaluable de las costas americanas. Entre esos tesoros, una copia de un mapa dibujado por el mismísimo Colón, un documento de valor incalculable, considerando que los mapas originales de Colón se perdieron para siempre. ¿Podría ser esta la única copia existente? El fragmento que ha sobrevivido hasta nuestros días mide 87 por 63 centímetros. Fue descubierto en 1929 en el sótano del Palacio de Topkapi por Gustav Deismann, un teólogo alemán. Halil Edhem, el director, catalogaba manuscritos otomanos cuando lo encontró enrollado entre otros documentos. En su parte inferior, una línea costera que se extiende hacia el sur desde Brasil, curvándose de manera peculiar. Durante 70 años, muchos han afirmado que representa la Antártida. La Antártida, cartografiada sin hielo en una época en la que se suponía que era imposible. Arqueólogos de la Universidad de New Hampshire compararon el mapa de Piri Reis con estudios sísmicos de 1949. Su conclusión: coincidía con el lecho rocoso subglacial de la Tierra de la Reina Maud. ¿Qué implicaciones tiene esto? Algunos teorizaron sobre una Antártida sin hielo antes del año 4000 a.C., proponiendo la existencia de antiguas civilizaciones marítimas con una tecnología cartográfica asombrosa. La sección cartográfica de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos incluso redactó cartas apoyando esta hipótesis. Autores de renombre como Graham Hancock y Erich von Däniken se sumaron a la controversia, convirtiendo el mapa en una prueba de conocimientos perdidos de la Atlántida, o incluso de la visita de antiguos astronautas. Una simple carta náutica convertida en la clave para reescribir la historia. Piensa por un momento en esto. ¿Es posible que una civilización olvidada poseyera la capacidad de cartografiar la Antártida miles de años antes de que fuera descubierta? ¿O estamos ante una simple coincidencia geográfica? Esta masa de tierra meridional la bautizaron como Terra Australis Incognita, la Tierra Austral desconocida. Fue Ptolomeo, en el siglo II de nuestra era, quien la propuso en su obra de geografía, dividida en 8 libros, una geografía sistemática. Ptolomeo creía firmemente que los enormes continentes del norte necesitaban un contrapeso en el sur, o de lo contrario, la Tierra se inclinaría. Equilibrio, balance, una concepción que dominó el pensamiento geográfico durante más de 1000 años. Desde el año 1500 hasta el año 1700, cada mapa importante la incluyó, con diferentes tamaños y formas, a veces inmensa, otras más moderada, pero siempre presente. El mapa mundial de Mercator, de 1569, la muestra extendiéndose a lo largo de todo el borde meridional. El Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius, de 1570, la representa como la masa de tierra más grande del mundo conocido, abarcando desde el área debajo de América del Sur hasta Nueva Guinea. Jodocus Hondius la incorpora en el año 1610 y Petrus Plancius en el año 1590. Todos ellos muestran variaciones del mismo continente teórico. En ocasiones, conectada con América del Sur en Tierra del Fuego, otras veces separada. A veces con líneas costeras detalladas, otras con contornos nebulosos. Pero los cartógrafos plasmaron esta especulación directamente en los mapas. Terra Australis non-dum cognita, la Tierra Austral aún no conocida. Una conjetura, una sospecha no basada en la exploración,
sino en una teoría cosmológica. ¿Qué pasaría si te dijera que las proporciones no encajan? Y que, lo que es aún más sorprendente, el mapa de Piri Reis muestra características que coinciden con la costa real de América del Sur, curvada para ajustarse al borde del pergamino. Nombres de lugares de Brasil aparecen en lo que supuestamente es la Antártida. El contorno se asemeja a la Patagonia y las Islas Malvinas, no a ninguna versión de la Antártida, con o sin hielo. Un estudio sísmico de Hapgood del año 1949 abarcó menos del 1% del área mostrada en el mapa. Los modernos radares de penetración en el hielo y el mapeo satelital muestran cero correlación entre el mapa de Piri Reis y la topografía real bajo el hielo. 14 millones de años antes de cualquier cosa que se asemeje a la civilización humana. Los datos de núcleos de hielo de la capa de hielo antártica demuestran una glaciación continua durante toda la historia de la humanidad. Si alguien cartografió la Antártida libre de hielo, lo hizo antes de la aparición de los primeros homínidos. Esta hipótesis requiere no solo civilizaciones antiguas avanzadas, requiere que existieran millones de años antes que nosotros. Si valoras la historia cartográfica documentada y el análisis adecuado de las fuentes, esta es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Este guión se basa en investigaciones y hechos, utilizando fuentes de la revista Cartográfica, publicada por la University of Toronto Press en diciembre de 2003, un análisis científico del artículo en la revista Mundi de Gregory McIntosh, que examina las fuentes otomanas originales, publicado en el año 2000, y una revisión arqueológica detallada, publicada en el Journal of the History of Cartography, que analiza las afirmaciones de Hapgood en 2005. Ahora retomemos la información. Las cartas portuguesas que utilizó Piri Reis provenían de viajes realizados en la década de 1450. La carta de Colón está fechada en ese año, nada más antiguo. La técnica es evidente. Las cartas portuguesas de este periodo dibujaban la costa de Brasil curvada hacia el sureste para ajustarse a su estilo de proyección. Piri Reis copió este estilo. El resultado parece como si pudiera ser otra tierra. En realidad, es simplemente Brasil dibujado de una manera alargada. Pero Piri Reis no intentaba engañar a nadie. Buscaba sintetizar la mejor información contemporánea disponible en una sola carta coherente. Esta es una de las cartas más sofisticadas del siglo XV que existen. Pero no necesitamos antiguas civilizaciones para explicarla. Necesitamos cartógrafos otomanos cualificados con acceso al conocimiento geográfico europeo y árabe más reciente. ¿Qué era exactamente Piri Reis? En el Polo Sur aguarda un continente masivo. Ríos, montañas, detalles costeros. Marcado como Terra Australis, durante décadas fue considerado la prueba irrefutable del conocimiento ancestral de la Antártida. Sus proporciones supuestamente encajan. Una bahía sin nombre que podría ser el Mar de Ross. Rasgos costeros que se alinean con estudios geofísicos de 1957. Hapgood, de hecho, usó este mapa, junto con el de Piri Reis, como pilar de su teoría sobre orígenes antiguos. Montañas donde la investigación moderna ha encontrado cordilleras. Bahías que replican la curvatura de la línea costera con un detalle que, admitámoslo, estremece. Un continente austral, equilibrando el septentrional, rellenando los espacios vacíos, tal como los cartógrafos medievales dibujaban dragones y ciudades sobre territorios inexplorados. Una conjetura educada, moldeada por la teoría geográfica. Pero, ¿qué ocurre cuando comparamos el mapa de Fineo con la topografía subglacial real? Las coincidencias se desvanecen. La tierra de Wilkes, que Fineo muestra como una costa sólida, revela ser dos cuencas subacuáticas salpicadas de islas rocosas. La forma del Mar de Ross difiere drásticamente de su supuesta bahía. Las cordilleras internas no se corresponden con la verdadera topografía antártica, y el contorno costero ignora las plataformas de hielo, existentes desde hace milenios. El registro geológico es inequívoco. La Antártida ha estado completamente cubierta de hielo durante toda la existencia de la humanidad. Estudios paleoclimáticos, núcleos sedimentarios, análisis de capas de hielo. Cada fuente de datos confirma una capa de hielo continua durante todo el periodo en que cualquier civilización avanzada podría haber existido. La verdad es que el mapa de Fineo no es evidencia de una cartografía antártica ancestral. Es un testimonio de la cosmología europea del siglo XV, de la creencia de que el mundo debía estar equilibrado, que tierras desconocidas debían existir para complementar las conocidas. Fineo dibujó lo que creía que debía existir, y por casualidad, acertó en que algo existía en el Polo Sur, pero sin tener la menor idea de su verdadera apariencia. A menudo fechado en 1737, aunque el mapa en sí lleva la fecha del 3 de septiembre de 1739.
Este documento cartográfico se basa en el viaje de Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier al sur del Cabo de Buena Esperanza. El mapa revela dos continentes australes separados por un mar polar. Un estrecho conecta este mar interior con el mar de Ross y el mar de Weddell. Lo asombroso es que el contorno parece coincidir con la topografía subglacial de la Antártida. Dos masas de tierra, una vía fluvial entre ellas, detalles que no se confirmarían hasta el año Geofísico Internacional de 1958. ¿Podría ser que las proporciones demuestren el acceso a mapas antiguos elaborados antes de la glaciación? Algunos lo consideran la prueba más convincente de la cartografía prehistórica de la Antártida. Pero, ¿es realmente así? La topografía del lecho rocoso no tiene la costa cóncava que dibujó Boache. El polo sur, en el mapa de Boache, se encuentra en medio del mar polar. El polo sur real se encuentra en las tierras altas rocosas de la Antártida Oriental, lejos de cualquier canal. Grandes islas rocosas interrumpen lo que Boache muestra como agua abierta. Las proporciones son incorrectas, la orientación es errónea, las características sencillamente no existen. Más importante aún, las propias anotaciones de Boache admiten la especulación. Escribe conjetura, escribe supongo, directamente las regiones que dibuja. Adjunta notas sobre la expedición de Bouvet. Estas notas mencionan icebergs, montañas de hielo masivas, de 60 a 90 metros de altura, de media legua a 3 leguas de circunferencia. Boache describe claramente el hielo. No presenta condiciones libres de hielo. Dibuja una geografía teórica basada en informes de icebergs y datos incompletos de viajes. Su mapa representa los esfuerzos de los exploradores franceses de la década de 1730 para comprender las aguas del sur, no una antigua exploración de la Antártida. La versión posterior, la que muestra la Antártida dividida, podría ser una adición posterior de otro cartógrafo. Algunos investigadores sugieren que es una inserción falsa. Otros dicen que es una hipótesis corregida de Boache. El mapa en la Biblioteca del Congreso nunca ha sido examinado con la suficiente precisión para confirmarlo. Sin ese estudio, ni siquiera podemos estar seguros de si la versión antártica proviene realmente de Boache o del año 1739. Un conocimiento antiguo, un método científico en su etapa más temprana. Cartas escritas por sus antepasados, Niccolò y Antonio Zeno, en los años 80 y 90 del siglo XV. Estas cartas describen viajes a islas del Atlántico Norte. Friesland, una considerable masa de tierra rectangular al sur de Islandia, con detalladas líneas costeras, y ciudades con nombres italianos como Forlanda y Soran. El más joven de los Zeno publica un mapa junto con un libro. Freeland se encuentra claramente entre Islandia y Gran Bretaña. Stotiand aparece al oeste, descrita como una civilización de habla latina con grandes ciudades. Otra tierra, llamada Drogeo, está repleta de caníbales. Se dice que los hermanos Zeno navegaron allí bajo el mando de un príncipe llamado Thicmni. Exploraron Groenlandia, donde encontraron un monasterio con calefacción central. ¿Descubrieron tierras al otro lado del Atlántico 100 años antes que Colón? En 3 años, Girolamo Ruccelli incorporó el mapa de Zeno a su cartografía. Gerard Mercator lo utilizó como fuente para su mapa del mundo del año 1569. Abraham Orterius lo incluyó en su atlas de 1570. Friesland aparece en prácticamente todos los mapas importantes del Atlántico Norte desde 1560 hasta 1660. Martin Frobisher confundió Groenlandia con Friesland en 1576, mientras buscaba el paso del noroeste. John Dee, consejero de la reina Isabel, reclamó Friesland para Inglaterra en 1580. Los marineros afirmaban haberla visto. Expediciones la buscaron. Durante 100 años, Friesland fue un hecho cartográfico. Niccolò Zeno, nacido entre 1515 y 1520, miembro del Consejo de los Días en Venecia, respetado matemático y geógrafo, pero el consenso científico es inequívoco. Las cartas son falsificaciones. El mapa es un fraude. Frederick W. Lucas publicó una detallada demolición en 1898. Anales de los viajes de los hermanos Nicolau y Antonio Zeno en el Atlántico Norte. Lucas, un geógrafo británico, un investigador escrupuloso, rastreó cómo Zeno el joven utilizó mapas contemporáneos del siglo XV y dispersó sus características por todo el Atlántico Norte. Antonio Zeno murió en Venecia en el año 1402. No en Friesland, no explorando el Ártico, en Venecia, sirviendo a la República. Antonio Zeno, también real, también murió en Venecia alrededor del año 1403. Ninguno de los hermanos dejó relatos de viajes que describieran las islas del norte. Nada, hasta que su descendiente publicó en 1558.
Topónimos islandeses son trasplantados. Mapas portugueses y venecianos proporcionan elementos geográficos. Los cartógrafos creen que Zeno tomó la Carta Marina de Olaus Magnus de 1539, que muestra Escandinavia. Tomó elementos de Benedetto Bordone de 1528 y de Solario, que representan las islas del Atlántico Norte. Combinó elementos, los dispersó por el océano vacío y creó Freland a partir de fragmentos de Islandia y las Islas Feroe. Inventó nombres de lugares que suenan italianos. Forlanda, Sorant. La narración suena a ficción barata. El joven Niccolò afirma haber encontrado cartas familiares y haberlas hecho pedazos porque no entendía su significado. Más tarde, de adulto, intenta reconstruirlas. Una historia clásica de origen falso. Toda estafa histórica necesita una historia de origen que explique por qué la evidencia original fue convenientemente destruida. Venecia y Génova competían por el prestigio, por ser la cuna de Colón. Zeno el joven quería atribuir el descubrimiento del Nuevo Mundo a Venecia. Falsificó una expedición veneciana anterior a Colón. La fechó en los años 80 del siglo XIV, 100 años antes. Promocionó el nombre de su familia y la primacía veneciana de un solo golpe. El engaño funcionó espectacularmente. Durante 150 años, Freland permaneció en los mapas, incluso después de que los marineros no pudieran encontrarla repetidamente. Incluso después de que la navegación mejorara y demostrara que las aguas estaban vacías, los cartógrafos continuaron incluyéndola, porque los mapas anteriores, considerados autorizados, la mostraban. El mapa de Zeno entró en el canon cartográfico. Los mapas a partir de 1690 comienzan a omitirla. Algunos añaden notas. Se suponía que estaba aquí, no se encontró. Hacia 1750, Freland desaparece en su mayor parte. Algunos cartógrafos obstinados la sitúan hasta la década de 1770, pero la era de la navegación precisa mató a las islas fantasma. Puedes afirmar que una isla existe hasta que alguien demuestre que el océano está vacío allí. El mapa de Zeno es importante precisamente porque es un engaño. Muestra con qué facilidad la información falsa se propaga a través de redes confiables. Cómo los cartógrafos copiaban su trabajo sin verificación. Cómo las familias prestigiosas podían manipular la historia con fines políticos. Es un estudio de caso perfecto sobre la creación y perpetuación de mitos históricos. El hijo de Mercator, Rumold, publica la última parte del Atlas de su padre, un legado cartográfico que cambiaría el mundo. Pero, ¿quién era Gerard de Cremer? El hombre que nació en 1512 en Rupelmont de Flandria y que el mundo conocería como Mercator. Estudió en la Universidad de Lowanium, donde se sumergió en las profundidades de las matemáticas, la astronomía y la geografía. Fue allí donde adoptó la forma latina de su nombre, Mercator, que significa mercader. Desde 1536 se dedicó a construir globos terráqueos, instrumentos de una precisión asombrosa, pero su vida dio un giro inesperado en 1544. Mercator fue arrestado bajo la acusación de herejía. 30 años, simpatizante del protestantismo, en una época de intensas represiones católicas. Estuvo encarcelado durante 42 días, hasta que la intervención de la Universidad de Lowanium logró su liberación. En 1552 se trasladó a Duisburgo, donde se embarcó en un proyecto ambicioso, un sistema de proyección revolucionario. De este esfuerzo nació Septentrionalium Terrarum Descriptio, una obra que significa Descripción de las Tierras del Norte. Era la primera representación cartográfica independiente del Ártico. Hasta entonces, el Ártico solo aparecía como un añadido en mapas mundiales más extensos. En el mapa mundial de Mercator de 1569, una pequeña inserción ártica se vislumbraba en la esquina inferior izquierda. Esa proyección, sin embargo, distorsionaba las regiones polares, haciéndolas prácticamente inservibles al magnificarlas infinitamente. Pero este nuevo mapa resolvía ese problema, mostrando el Ártico en una proyección polar. En el centro destacaba una roca negra, definida con claridad y detalle. Rupes nigra et altissima, una roca negra altísima, de 33 millas de circunferencia, rodeada por un inmenso remolino que engullía los mares. 4 ríos poderosos alimentaban este torbellino, dividiendo el Ártico en 4 islas distintas, cada una con su propio carácter. Observa con atención. Una representación distorsionada de Groenlandia y una California situada inusualmente al norte, más allá del círculo polar ártico, en el extremo occidental. Esto reflejaba el conocimiento incompleto que se tenía de la costa del Pacífico. Los españoles habían oído hablar de California, pero su cartografía era imprecisa. Pero hay más. El mapa incluye regiones marcadas como Gog y Magog,
nombres extraídos de las profecías bíblicas, específicamente Ezequiel 38 y Apocalipsis 20. Se creía que estas naciones, destinadas a alzarse contra Dios en los tiempos finales, se encontraban en algún lugar remoto del norte. Mercator, al parecer, perpetuaba esta geografía ancestral. ¿De dónde provenía esta extraña representación del Ártico? La Invention Fortunata describía islas polares árticas y una roca magnética, ideas que Mercator tomó como ciertas e incorporó a su mapa. Su cartografía ártica se construyó sobre la base de la ficción. La idea de la Tierra absorbiendo agua hacia los polos, los ríos del paraíso alimentando los océanos. Estas concepciones provenían de interpretaciones bíblicas y clásicas de la estructura del mundo, no de exploraciones reales ni de mapas antiguos. Los cartógrafos medievales y renacentistas eran conscientes de esto e intentaban darle una explicación. Mercator teorizó la existencia de una gigantesca montaña magnética en el polo. Aunque errónea, esta teoría representaba un esfuerzo genuino por explicar los fenómenos magnéticos observados. Expediciones como las de Martin Fisher en 1576 y las exploraciones de John Davis en 1585 se mezclaron con elementos legendarios de la Invention Fortunata. El resultado fue un híbrido, parte informe de exploración, parte mito. No se trataba de conocimiento ancestral, sino de la cosmografía del siglo XV, intentando dar sentido a información incompleta utilizando las herramientas disponibles. Textos religiosos, autores clásicos, relatos de viajes contemporáneos, razonamiento lógico y en gran medida conjeturas. Este mapa es la prueba de que incluso una representación correcta del panorama general no garantiza la precisión de los detalles. Quizás Yorfi la trajo de su expedición a Turquía en 1919. Tal vez el erudito Tagangalimian la importó de Anatolia. Fue inventariada en 1961 sin información adjunta, y aquí está el enigma. Muestra el estrecho de Bering como tierra firme, una extensa conexión entre Asia y América del Norte. Beringia, el puente terrestre de Bering durante la era glacial. Un área del tamaño de Australia, facilitó la migración humana desde Siberia hasta Alaska. Pero Beringia desapareció hace 11.000 años, cuando el nivel del mar ascendió tras el deshielo de los glaciares. ¿Cómo es posible que un mapa de 1559 lo represente? La afirmación de que el mapa de Had Ahmad muestra este puente terrestre es, en realidad, una mala interpretación del estilo de proyección. El mapa está dibujado de una manera que hace que Asia y América del Norte parezcan unidas en la parte superior. Este efecto es un artefacto de la proyección en forma de corazón, un intento de representar la Tierra esférica en un plano. Una vez que se consideran las distorsiones de la proyección, ambos continentes se revelan como separados. La aparente conexión es simplemente el cartógrafo adaptando la geografía para que encaje en el formato. Este fenómeno ocurre en muchos mapas de este periodo. Las proyecciones crean ilusiones visuales. Continentes que parecen tocarse cuando en realidad están separados por agua. Los cartógrafos de 1559 no tenían el marco de referencia para comprender dos cambios en el nivel del mar causados por las glaciaciones, ni las conexiones terrestres prehistóricas. Dibujaban lo que los viajeros contemporáneos les reportaban. El mapa de Had Ahmad es impresionante por la inclusión del conocimiento geográfico portugués, español y otomano, por mostrar técnicas de proyección esférica y por las detalladas costas de América basadas en los primeros informes de exploración. Sin embargo, no representa la geografía de la era glacial, sino la geografía contemporánea con los artefactos propios de la proyección. Múltiples verificaciones independientes desmienten las afirmaciones sobre una Antártida libre de hielo, las teorías sobre civilizaciones antiguas y las propuestas de tecnología perdida. Todo ha sido refutado de manera definitiva. Datos extraídos de núcleos de hielo, datación radiocarbónica, investigaciones submarinas, cartografía satelital, cada herramienta científica disponible confirma una verdad ineludible. Estas representaciones cartográficas son producto de la especulación, la mitología y, en algunos casos, el mero engaño. Sin embargo, persiste la fascinación. Historias que resuenan en documentales con millones de visualizaciones, libros que alcanzan decenas de miles de ejemplares vendidos, sitios web repletos de teorías elaboradas. ¿Por qué? Porque a primera vista, estas cartas parecen convincentes. La costa en el mapa de Piri Reis, por ejemplo, evoca la forma de la Antártida si se mira con la suficiente indulgencia. El continente de Oronteus Phineus presenta una silueta que, sin mediciones precisas, resulta familiar. El mapa de Boache incluso muestra dos masas terrestres separadas por un estrecho, aunque las anotaciones indiquen claramente que se trata de una mera conjetura.
Las proporciones desde cierto ángulo parecen correctas, sin importar que desde otras perspectivas resulten erróneas. Hemos encontrado un patrón, y eso nos satisface. Nos sentimos parte de una minoría ilustrada, poseedores de una verdad que escapa a la comprensión de las masas. Esta sensación resulta embriagadora, especialmente al compararla con las respuestas, a menudo consideradas áridas, del mundo académico. Pero la realidad es que estas cartas geográficas muestran especulaciones basadas en la teoría de Ptolomeo, costas contemporáneas distorsionadas por las proyecciones cartográficas e incluso falsificaciones descaradas con fines políticos. No hay misterio alguno, solo la historia de la cartografía, con sus errores, peculiaridades y las motivaciones, a veces oscuras, de quienes la practican. Aquí es donde entra en juego el elemento de la conspiración. Imagina que los historiadores admitieran que estos mapas revelan un conocimiento imposible. Esto, según los creyentes, destruiría sus paradigmas, pondría en riesgo sus carreras y desmoronaría su visión del mundo. Por lo tanto, argumentan, mienten, ocultan y rechazan las pruebas. Esta narrativa transforma a los creyentes en heroicos buscadores de la verdad, enfrentados a los defensores del establishment. No importa que los académicos hayan publicado cientos de análisis detallados que explican con precisión lo que muestran estos mapas. No importa que las pruebas sean públicas y de libre acceso. La narrativa de la represión resulta mucho más satisfactoria a nivel emocional que la realidad de un debate académico, a veces complejo, sobre la interpretación histórica. Alianzas políticas, errores que se magnifican. ¿Cómo es posible que los cartógrafos perpetuaran inexactitudes simplemente copiando trabajos sin verificación independiente? Nadie se aventuró a Frieslandia para confirmar su existencia. Confiaban en Mercator, y Mercator a su vez confiaba en Zenón. El error inevitablemente se propagaba. Pero, ¿cómo el engaño prospera aprovechándose de las redes de confianza? ¿De qué manera la especulación moldea la exploración? Piensa en esto. Cook navegó hacia el sur en busca de Terra Australis. No encontró nada, refutando su existencia en esas latitudes. La exploración redujo el continente imaginario hasta que solo quedó la Antártida, la geografía real, reemplazando la teoría, la cartografía perdida de Cristóbal Colón. Este proceso es extraordinario, digno de estudio. Un almirante en Estambul, en 1513, poseía mapas de América del Sur más precisos que la mayoría de los europeos. Sus cálculos de longitud eran superiores, sus técnicas de proyección más avanzadas. Compilaba fuentes de múltiples civilizaciones, de diversas tradiciones cartográficas, griega, árabe, portuguesa, española, genovesa. Preservó un mapa de Colón que, de otro modo, habría desaparecido de la historia. Un logro genuino. No se trata de antiguos astronautas, sino de redes humanas de transmisión de conocimiento que operan más allá de fronteras políticas y culturales. Y curiosamente, acertaron en que algo existía allí. Pero su proceso se basó en la deducción a partir de principios fundamentales, no en la observación ni en fuentes ancestrales. Este es un caso de estudio sobre cómo la teoría impulsa la exploración. Exploración auténtica, ciencia verdadera, aunque incompleta y especulativa. La inexistencia de Frisia. La historia de cómo Frisia surgió, se extendió y finalmente fue borrada del mapa es infinitamente más fascinante que cualquier teoría sobre civilizaciones antiguas. Piensa en esto. El primer mapa independiente del Ártico, construido con la mejor información disponible y complementado con mitología donde terminaba el conocimiento. Así funcionaba la cartografía. Se llenaban las partes conocidas con datos y las partes desconocidas con lo que parecía probable. Frisia fue inventada en 1558 y desacreditada hacia 1680. Las características árticas de Mercator nunca existieron, eran construcciones mitológicas. La Antártida, libre de hielo, que se creía existió en antigüedad, nunca fue real en la historia de la humanidad. La Antártida ha estado cubierta de hielo durante más de 14 millones de años. Terra Australis, tal como se representaba en los mapas de los siglos XV y XVI, nunca existió. Era geografía teórica, que se fue reduciendo a medida que avanzaba la exploración, hasta que finalmente se convirtió en la verdadera Antártida, descubierta en 1820. Estos mapas nos revelan cómo la gente entendía el mundo antes de la navegación moderna, antes de las imágenes satelitales, antes de la geografía científica. Nos muestran la imaginación llenando los vacíos donde terminaba el saber. A veces, esa imaginación era especulación educada, otras veces mitología, y en ocasiones, mentiras deliberadas. Pero siempre, los mapas reflejan la visión del mundo de sus creadores, sus fuentes, sus objetivos. No son mapas que rompen la historia, sino que nos muestran cómo funcionaba realmente la historia, cómo el conocimiento se difundía a través de redes de comercio y conflicto,
cómo los errores se magnificaban cuando los cartógrafos copiaban otros mapas sin verificación, cómo las presiones políticas moldeaban lo que dibujaban los cartógrafos, y cómo la exploración reemplazaba gradualmente la especulación con la observación. Es un proceso descuidado, humano y fascinante. No se necesitan civilizaciones perdidas. Uniendo observaciones satelitales del movimiento del hielo superficial con la física del flujo del hielo, lograron deducir la topografía del lecho rocoso subyacente. Este avance, publicado en Nature en el año 2025, ofrece una resolución de entre 2 y 30 kilómetros para las características de la mesoescala. Pero, ¿qué significa esto realmente? Que ahora tenemos la imagen más precisa que jamás hayamos tenido de cómo luce la Antártida bajo el hielo. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican. El continente de Oronteus Phineus, según estas nuevas imágenes, simplemente no encaja. Aquella mapa que parecía tan reveladora no se parece a nada de lo que estamos descubriendo. Cada vez que la tecnología avanza y podemos verificar estas afirmaciones con mayor precisión, las supuestas coincidencias se desvanecen. El verdadero lecho rocoso de la Antártida no se asemeja en absoluto a lo que muestran esos mapas. ¿Qué podemos esperar entonces si esas representaciones cartográficas muestran especulaciones sobre la Terra Australis, una costa de América del Sur mal identificada, y teorías geográficas basadas en mediciones no antiguas? Apenas ahora estamos comenzando a cartografiarla con exactitud. A lo largo de la historia, a veces se mintió por motivos políticos. Los exploradores, gradualmente, a un costo elevadísimo y con gran sufrimiento, demostraron dónde los mapas eran erróneos y los corrigieron. 4 siglos de progreso paulatino, sin misterios, sin tecnología perdida. Solo seres humanos aprendiendo lentamente la forma de su planeta a través de pruebas, errores, discusiones y, ocasionalmente, la muerte en el océano austral. Existe un enigma cartográfico que desafía las teorías convencionales sobre civilizaciones antiguas, una rareza genuina. Nos referimos al mapa de Piri Reis, un documento de 1513 que plasma la costa africana con una precisión asombrosa. Un margen de error de apenas 80 kilómetros, empleando técnicas de proyección portulana. Sus cálculos de longitud son correctos, los detalles del Caribe sólidos. La síntesis de fuentes provenientes de diversas tradiciones cartográficas resulta en una obra coherente. La cartografía otomana de principios del siglo XV era sorprendentemente avanzada, superior a muchos trabajos europeos de la época. Piri Reis no recurrió a antiguos astronautas, sino a la ciencia geográfica islámica más puntera, a mapas portugueses, a secretos navales robados o capturados en batallas marítimas, y a una habilidad de síntesis que revela una sofisticación matemática notable. Este almirante otomano fusionó fuentes griegas, árabes, portuguesas, españolas y genovesas en un único mapa, aplicando métodos de proyección avanzados. En 1513, 20 años después del primer viaje de Colón, tuvo acceso a un mapa del propio Colón, un mapa que los europeos habían perdido. Piri Reis trabajaba en un imperio cosmopolita que conectaba redes de conocimiento europeas, islámicas y asiáticas. ¿El resultado? Probablemente el mapa del Atlántico más sofisticado de principios del siglo XV. Este mapa capturó a pilotos europeos y sus documentos en combates en el Mediterráneo. El propio Piri Reis dejó constancia de haber interrogado a un marinero español capturado en 1501, un hombre que había navegado con Colón. Este marinero, presumiblemente, poseía mapas que terminaron integrándose en la síntesis de Piri Reis. No estamos ante una historia oculta, sino ante una historia compleja que exige comprender la política mediterránea, el poderío naval del Imperio Otomano, la ciencia geográfica islámica y la exploración europea. Una realidad compleja, sí, pero desprovista de misterio. Un documento analizado exhaustivamente por la ciencia convencional y reconocido como una representación de la geografía histórica ordinaria, con todas sus imperfecciones. 12 mapas, 12 enigmas cartográficos que merecen un análisis profundo. No porque revelen civilizaciones perdidas, sino porque nos muestran la evolución, a menudo torpe y llena de contradicciones, del conocimiento geográfico. Un conocimiento forjado a través de la competencia, la síntesis e incluso el engaño. Mapas que, en definitiva, nos hablan más de sus creadores que de tierras ignotas. Cuando alguien afirma que los historiadores ocultan pruebas, la pregunta clave es: ¿qué pruebas? La famosa carta de Piri Reis, por ejemplo, se exhibe en el Museo del Palacio de Topkapi. Está disponible en línea y ha sido objeto de decenas de estudios académicos revisados por pares. El mapa de Oronteus Phineus se encuentra en bibliotecas, digitalizado y accesible para todos.
El mapa de Buache se conserva en la Biblioteca del Congreso estadounidense. Estos documentos no están ocultos, son objeto de estudio constante. Cada afirmación relevante sobre ellos ha sido examinada y reexaminada por expertos en historia de la cartografía. Las conclusiones, además, son públicas, debatidas en revistas académicas. Estas afirmaciones, a menudo audaces, captan la atención del público y se vuelven virales. Sin embargo, las refutaciones científicas que existen permanecen relegadas a publicaciones especializadas, lejos del alcance masivo de las redes sociales. Revistas como Cartográfica, Imago Mundi o ISIS, The History of Cartography, publican análisis detallados que demuestran por qué estas afirmaciones extraordinarias no se sostienen. Pero las publicaciones académicas no son tendencia, no alcanzan millones de visualizaciones, no prometen secretos ocultos. Así, el mito persiste junto a la ciencia. Dos narrativas paralelas. Una, basada en el análisis riguroso de fuentes primarias, en la comprensión de la historia, la cartografía, las pruebas geológicas y la física. La otra, sustentada en lo que parece atractivo a primera vista, alimentando nuestra sed de misterio. Ambas, insistimos, de acceso público. Ambas, compitiendo por nuestra atención. Una exige la lectura de densos artículos académicos. La otra, la visualización de un vídeo de 20 minutos con música dramática. Piensa en esto. ¿A quién eliges creer? Estos 12 mapas existen. Son hermosos. Tienen un significado histórico innegable. Nos revelan cómo se entendía el mundo en los siglos X y XV. Pero no prueban que civilizaciones antiguas poseyeran tecnologías imposibles, ni que los historiadores estén confabulados para ocultar la verdad. Estos mapas reflejan precisamente lo que los historiadores de la cartografía señalan: especulaciones, mitología, síntesis, errores, engaños y, ocasionalmente, un trabajo sobresaliente dentro de los límites del conocimiento del siglo XV.